Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio. En este lunes 21 de julio damos por inaugurada la temporada estival aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico. Así que les pedimos oficialmente que nos dejen entrar en sus casas, que nos dejen entrar en sus lugares de recreo, que nos dejen entrar en sus coches, en sus vehículos, para tratar de acercarles, como hacemos todos los días, la actualidad de la jornada. Hoy oficialmente podemos decir que Federico Jiménez Los Santos ya está de vacaciones, así que será hasta el próximo día 1, el día 1 de septiembre, cuando iniciemos nuestra nueva temporada radiofónica. Hasta ese día estaremos, lógicamente, ayudándoles a interpretar y a conocer más de la realidad que se nos acerca diariamente. La verdad es que con bastante peligro, diría yo. Hoy, de nuevo, la actualidad de la jornada pasa por la corrupción generalizada y luego en unos instantes hablaremos más de ella, a pesar de lo que muchos tratan de ignorar o a pesar de lo que muchos tratan de negar, esa corrupción generalizada en nuestro país. Hoy es el día de San Daniel, así que felicidades a todos los Danieles, a todas las Danielas que nos están escuchando, especialmente si son miembros del Club de Libertad Digital, y especialmente, como no podía ser de otra manera, a nuestro Daniel Muñoz, que no sé si nos estará escuchando, ojalá que no lo esté haciendo, porque eso significará que está disfrutando de sus vacaciones. Pero Dani, si escuchas esto, felicidades. Y lo siento mucho, pero ya te queda menos. Así que nada, disfruta de lo que te queda. En fin, hoy hay alerta amarilla por calor en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, así que muchísima precaución en esas horas centrales del día. Aunque eso sí, he de decirles que en las temperaturas mínimas, las nocturnas, se ha notado y bastante la bajada de temperatura en algún punto del país, especialmente en la zona centro. Hay chubascos en el País Vasco y en Cantabria por la tarde. Los cielos van a estar prácticamente despejados en el resto del mapa. Bajan las temperaturas, como les comentaba anteriormente, y esto está facilitando la extinción de un incendio que se ha declarado en Toledo. Allí un centenar de personas han tenido que ser evacuadas en la torre de Esteban de Ambrán. A esta hora continúan las labores de extinción, pero como les digo, evoluciona favorablemente y lógicamente esa bajada de temperaturas ha hecho que esa evolución sea favorable. Continúa activo el incendio, en este caso en Badajoz, aunque también en fase de control. Las personas desalojadas del poblado de Cíjara y un camping cercano han podido volver y se ha restablecido el tráfico también en la zona. Se han calcinado 2.350 hectáreas y las últimas pesquisas apuntan a que el incendio ha sido provocado. A esta hora en Madrid tenemos 22 grados, vamos a llegar a una máxima de 32, es decir, estamos casi 10 grados por debajo de las temperaturas que se registraron en los primeros días, las primeras jornadas de la semana pasada. La máxima nacional hoy se va a localizar en Córdoba y en Granada, allí continúan en el entorno de los 40 grados, 37 en concreto. La mínima en Burgos y en Ávila, ojo, 9 grados. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues hoy básicamente iniciamos la semana hablando de lo que dejamos de hablar el pasado viernes cuando finalizó la última edición de Es la Mañana de Federico, pero que lógicamente les ha venido acompañando durante todo el fin de semana con nuestra programación habitual, y es de corrupción. La actualidad de España pasa por lo que viene pasando en los últimos años, por la corrupción. A mí, sinceramente les digo, me sigue sorprendiendo que hayas voces, además voces muy autorizadas y algunas de ellas muy documentadas, que siguen negando que España sea un país corrupto. Se han naturalizado, creo yo, hasta tal extremo la corrupción que ya directamente hay algunos que tienen incluso dificultad para identificarla. Hoy el autor de la tesis plagiada, que es Pedro Sánchez, y esto es importante porque es un señor que empezó a gobernar ese país ya con un halo de corrupción y con una estela de corrupción realmente identificable e inconfundible,
como por ejemplo el plagio de su tesis y como por ejemplo la falsificación de los votos en las urnas que le llevaron a ganar esos procesos de primarias, aunque luego se supo que no fue así. Bueno, como les decía, el autor de la tesis plagiada, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, va a viajar a Chile, Uruguay y Paraguay en un intento a la desesperada por establecer nuevas alianzas en ese eje alternativo a la Argentina de Milei. Es decir, un eje izquierdista que podría ser un trampolín en el mejor de los casos y una escapatoria en el peor. No es casualidad que Pedro Sánchez, en sus horas más bajas, lleve la iniciativa de una agenda internacional que ya la quisiera para el mismísimo Pablo Iglesias o su vicepresidenta Yolanda Díaz. Es interesante observar cómo esa agenda internacional ha cambiado de orientación en no demasiado tiempo. Si Pedro Sánchez hace tan solo unos meses miraba a Europa, hoy Pedro Sánchez solamente puede mirar a un lado y a ese eje del mal en América. El acto principal de este viaje va a tener lugar en la capital, en Santiago de Chile, y allí Sánchez va a mantener un encuentro con el presidente Gabriel Boric, pero también va a coincidir con el colombiano Gustavo Petro, que tampoco pasa desde luego por el mejor de sus momentos, el uruguayo Yamadú Orsi y el brasileño Lula da Silva. Jesús Cacho, el director y el máximo responsable, el editor de Voz Populi, publicaba un artículo no hace demasiado tiempo en donde venía a decir que si Sánchez tuviese que huir del país, huir de España, no lo haría a la República Dominicana, sino que lo haría a Brasil, donde no hay en estos momentos un tratado de extradición con nuestro país y en donde la fuga del presidente del Gobierno, mejor dicho, la huida de los Sánchez Gómez, sería fácil si la cosa se pone fea, muy fea. Otro de los temas del día pasa por esa audiencia nacional en donde se van a escuchar los testimonios de las siguientes personas. ¿No le llegaron a preguntar nunca a José Luis Ábalos o Koldo García por unas obras y porque se les pagase, porque...? No. ¿Alguna vez le habló Koldo de alguna adjudicación, de alguna obra? No. Nunca. Koldo, las competencias que tenía una persona de acompañamiento, pero en el ámbito de la contratación... Bueno, pero sus competencias hemos visto que eran mucho más de las que se supone que tiene que tener una persona de acompañamiento. Son los interrogatorios que se produjeron no hace demasiado tiempo a Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, el exdirector general de Carreteras, en el Senado. Allí los dos negaron cualquier tipo de vinculación con Aldama, pero hoy tendrán que someterse al interrogatorio del juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Les va a tomar declaración a los dos y, según el instructor, ambos habrían colaborado con Ábalos a través de Koldo García precisamente para esas adjudicaciones programadas por ellos, para que se llevasen a buen término. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era su método? Bueno, esto es lo que va a tratar de conseguir averiguar el instructor del caso. En ocasiones facilitaban información, se piensa, otras daban salida a los diferentes expedientes siguiendo las directrices que les indicaban sus superiores. El juez pidió a la UCO una investigación al respecto de las obras resaltadas con ese fluorescente. Lo recordarán todos ustedes en la documentación aportada por Víctor de Aldama. Tanto Pardo de Vera como Herrero negaron haber coincidido con Aldama, pero atención a los informes a los que ha tenido acceso Libertad Digital, que podrían ser importantes para, entre otras cosas, ya no solamente confirmar esas manos en esas adjudicaciones irregulares, sino también para comprobar y para demostrar la financiación irregular del Partido Socialista. Luis Díaz, Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rosana. El exdirector general de Carreteras, que hoy comparece en el Supremo junto a Pardo de Vera. En ese informe se recoge un intercambio de mensajes entre él y Koldo en el año 2022 que evidencia su papel determinante en la adjudicación de obras públicas. También hay mensajes muy afectuosos entre Koldo y Pardo de Vera. Es una información de Miguel Ángel Pérez. Buenos días. El informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital recoge un intercambio de mensajes fechado el 15 de marzo del año 2022 entre el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y el que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero. El que fuera asesor de Ábalos intenta quedar con el entonces director de Carreteras para tomar un café, pero Herrero
Herrero afirma que ya está reunido. 2 horas después, Koldo vuelve a escribir a Herrero: perdona que te moleste, me pide tu teléfono el gerente del partido, te puedo llamar 15 segundos, si no se lo doy, yo lo consigue seguro, es por avisarte, se lo dará a alguien seguro, solo es por decirte nada más, creo que te van a pedir el impuesto, añade Koldo García. Horas más tarde, Koldo pregunta a Herrero si ya le habían llamado desde gerencia, a lo que el entonces director general de Carreteras contestó diciendo que le habían enviado un formulario, pero que no le habían especificado cuantía. Según la UCO, de esta forma se infiere que desde la gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica. Bueno, pues estaremos a partir de las 11 de la mañana muy pendientes de esas dos intervenciones, de esas dos declaraciones que tienen que hacer Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, que comparecen, les recordamos, como imputados en el momento en el que las pesquisas de la UCO no cesan en varios frentes que tienen en estos momentos abiertos, y hay mucha rumorología al respecto, así que creo que es importante, bueno, pues tener y analizar bien los datos e ir poco a poco, no querer correr al respecto. Es cierto que hay muchos expedientes abiertos y que se esperan informaciones en las próximas semanas. La UCO así lo ha dicho, que algunos de esos expedientes serán de publicación inminente, pero no se esperan hasta después del verano. Es verdad que hay ciertas informaciones que hablan ya de una aceleración de algunos procesos, como es el caso, por ejemplo, el relativo a Armengol, a la presidenta del Congreso de los Diputados, cuando fue presidenta de Baleares, y esa compra de mascarillas, o, por ejemplo, el caso referido a Cerdán, a su patrimonio. En fin, como les digo, son muchas las investigaciones y muchos los frentes abiertos que en este momento tiene la UCO. Sí, se espera que se presenten ya a la vuelta del verano. Aún hay al menos 17 informes sobre el caso Fafe en Andalucía y otros 4 sobre el caso Koldo. Estos últimos ahondarían en las decisiones tomadas en el rescate de Air Europa y en las conexiones de la trama con Francina Armengol o Ángel Víctor Torres. En las últimas horas, el Partido Popular ha solicitado que el ministro sea uno de los comparecientes en la comisión sobre el caso hidrocarburos. Es parte de la ofensiva que los de Feijóo tienen preparada contra el gobierno de cara al pleno de esta semana, el último del curso político. En concreto, más de 64 preguntas sobre todos los casos de corrupción que afectan al gobierno de Sánchez y a su partido. El objetivo del Partido Popular, como ha avanzado Feijóo en una entrevista en La Voz de Galicia, es presentar la corrupción como algo sistémico del Partido Socialista y que quede clara la relación de Sánchez con la trama desde aquel famoso Peugeot en el que iniciaba su carrera a la Moncloa. El señor Sánchez sin Ábalos, sin Cerdán y el señor Koldo no sería nadie en política. El señor Sánchez hizo su campaña de primarias con 4 personas en el coche. Los 4 están, 1 en la cárcel y 2 delante del Tribunal Supremo. Es muy raro. Bueno, hoy hay una entrevista muy interesante y además es ciertamente, diría que conmovedora, a Javier Lambán, el expresidente de Aragón, en las páginas del diario La Razón. Primero por la propia imagen que traslada el expresidente aragonés, su deterioro físico es evidente, y luego la advertencia que hace sobre el sanchismo y en concreto sobre el post-sanchismo. A Lambán le preguntan sobre un posible sucesor de Sánchez y él dice de manera además clara que es inútil plantearse esa situación, que ahora mismo lo que va a procurar Pedro Sánchez es sucederse al sanchismo, que el Partido Socialista ha desaparecido y que esa sucesión, a partir de nombres como por ejemplo el de Eduardo Madina, que es el nombre que aparece en una de las preguntas que le realizan al expresidente aragonés, es inútil. En concreto, él dice que tiene muchas dudas de que esa transición al postsanchismo se parezca al resto de las vividas, que va a ser muy difícil porque el propio partido ha desaparecido, la capacidad de reacción es nula y el sanchismo va a querer sucederse a sí mismo. Esto que advierte Lambán en esa entrevista en La Razón es absolutamente peligroso, porque cuando un personaje como Pedro Sánchez se quiere suceder a sí mismo en la reencarnación de otro personaje que sea como él, la verdad es que uno se pone en una situación, o al menos vislumbra una situación verdaderamente peligrosa. Les recomiendo que echen un vistazo a esa entrevista, como a otras que hoy podremos encontrar en la prensa y que luego posteriormente les vamos a ir avanzando. Se sigue hablando, por supuesto, muchísimo del caso Montoro, se está en el foco de la actualidad y nosotros en La Tertulia vamos a dedicarle tiempo al asunto
asunto de equipo económico y al asunto de Montoro, que aquí les desvelamos hace ya muchos años con todo lujo de detalles, porque Luis Fernando Quintero, que es la persona que así lo hizo a través de Libertad Digital y de Libre Mercado, ya ha regresado de sus vacaciones y estábamos deseando tenerle aquí entre nosotros para volver otra vez a recuperar y recordar cómo fue esa investigación y las dificultades que él se encontró también para poder denunciar lo que estaba haciendo Cristóbal Montoro, su hermano, el señor Rico y todos los que integraban parte de ese despacho. Bueno, hoy en Libertad Digital, si leen ustedes la información relativa a este caso, verán otro nombre, el de Rafael Catalá. Catalá fue ministro del gobierno de Rajoy, ministro de Justicia, y también fue una persona dedicada a la administración y a la empresa privada a partir de Codere. En ese informe de la UCO al que ha tenido acceso nuestro diario, Montoro también no beneficiaba, o les podemos asegurar que Montoro no beneficiaba solamente a las gasistas, sino que beneficiaba también a otras empresas como por ejemplo las eléctricas. También llevó a cabo una modificación fiscal en 2012 que beneficiaba directamente a las operadoras del juego. Precisamente Rafael Catalá fue secretario y consejero de la multinacional de apuestas deportivas Codere desde 2005. Según acredita el informe, Codere llevaba años pidiendo a los sucesivos gobiernos esta modificación fiscal que empezó a tramitarse en 2008. La Guardia Civil ha podido comprobar numerosos y cuantiosos pagos realizados por Codere al despacho Equipo Económico, incluso antes de llegar el PP al gobierno. En las mismas fechas se ubica el correo que publica hoy el diario El Mundo y que acredita que Equipo Económico tenía relación directa con el Ministerio de Montoro para montar citas en favor de sus intereses. El citado correo muestra cómo se pide hacer un hueco a una asociación de renovables. Precisamente el ministro llegó a rebajar, según El País, 2.200 millones de euros el recorte previsto al sector a los clientes de sus despachos. Sin embargo, no se limitaba solo a este ámbito. Según el periódico, también favoreció a entidades mineras, a cementeras y a varias empresas eléctricas y asociaciones que constituyen su patronal. Estas últimas llegaron a pagar a Equipo Económico 3,5 millones de euros. Bueno, pues como ven ustedes, el círculo cada vez se va cerrando más. Y son muchas las voces que este fin de semana alertaban de esta situación y de cómo puede afectar esta situación al actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, haciendo esa estructura o esa pirámide en la que estableceríamos a Montoro en una base o en un espacio intermedio, a Soraya Sáenz de Santamaría en el escalón inmediatamente superior, al propio Mariano Rajoy en el escalón superior al de Soraya Sáenz de Santamaría y por debajo del de Montoro a los hermanos Nadal, claro, uno se lleva las manos a la cabeza y advierte del último fichaje que ha realizado Alberto Núñez Feijóo para su equipo directo, digamos, de responsables en la sombra, ese gobierno en paralelo que estaría estableciendo el líder de la oposición precisamente para esa labor de oposición y para luego desarrollar esa labor en un futuro gobierno, si es que puede ganar las elecciones el señor Feijóo. Y ahí nos encontramos con Alberto Nadal, que es ese reciente fichaje y en el que ya todo el mundo está poniendo el ojo. Pero lógicamente también muchos apuntan a la figura de Mariano Rajoy. Y este fin de semana, y luego abordaremos esta cuestión a las 8 en punto de la mañana, son muchas las voces, muchos los articulistas, empezando por Federico Jiménez Los Santos, los que han advertido de esta situación y que Feijóo debería en cualquier caso, bueno, pues tomar cartas en el asunto. Y yo no sé si romper o limpiar con todo, pero con lo que todavía tiene remedio, sí, desde luego. Esta imputación de Montoro, bueno, pues ha llevado lógicamente al Partido Popular y al Partido Socialista en una especie de batalla del y tú más, y tú más, y tú más, cuando en el fondo de lo que estamos hablando es de lo mismo, de corrupción. Vamos a ver qué es lo que se ha comentado, porque las reacciones se han producido y por parte del Partido Popular, por parte de su propio presidente, el señor Feijóo. María Yuste, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha protagonizado el cruce de acusaciones entre Partido Socialista y Partido Popular. El PSOE dice que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene responsabilidad. La portavoz adjunta del PSOE, Emma López, considera que los populares han actuado con tibieza al conocer la noticia. Y ahora quieren poner distancia, obviando que el señor Feijóo hace unos días estaba rodeado del señor Rajoy, cuyo ministro era el señor Montoro. Estaba rodeado del señor Aznar, cuyo ministro era el señor Montoro. Y teníamos titulares donde decía que el señor Feijóo se rodeaba del equipo del señor Montoro. Pero desde el Partido Popular niegan que Feijóo tenga ningún tipo de responsabilidad política por el caso Montoro, a diferencia, dicen, de Pedro Sánchez en otros casos que le rodean y que se investigan. Feijóo cree que no puede haber dos varas de medir la corrupción y ha pedido en una entrevista con La Voz de Galicia que la justicia investigue el caso hasta el final. Investíguese.
Investíguese. Ahora bien, yo soy un partido que tiene trazabilidad, no empecé ayer, y usted lo sabe muy bien. Por tanto, las personas que yo he nombrado durante 30 años en mis puestos, desde el Servicio Gallego de Salud hasta el último de presidenta de la Xunta de Galicia, yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción. Esta es mi tarjeta de presentación y, por tanto, que la gente juzgue. Asegura que la exigencia tiene que ser mayor cuando afecta a alguien relacionado con el partido político al que uno pertenece. Bueno, esto que ha dicho el señor Feijóo es cierto, pero le puede traer algún que otro problema. También puede ser cierto que una persona que está en la máxima de las responsabilidades tenga en otros escalafones a gente que sea corrupta y no sea consciente de lo que están haciendo. Lógicamente no se puede comparar con el caso de Pedro Sánchez, porque estamos hablando de un secretario de organización, de otro secretario de organización y de una persona muy cercana a él. Es decir, estamos hablando de su cúpula directa, la que estaba organizando y la que estaba ordenando todo este tipo de catástrofes corruptas que les estamos contando desde hace ya meses, ¿no? Es muy extraño que el presidente del gobierno no sea consciente de lo que está haciendo su cúpula y su círculo más cercano. Ahora, de ahí a extender todos los nombramientos que hace un presidente del gobierno. Bueno, en cualquier caso, el señor Feijóo todavía está a tiempo de evitar alguna catástrofe y en ese sentido yo no sé muy bien cómo interpretar esas declaraciones que ha hecho La Voz de Galicia. Luego en la tertulia se lo preguntaremos a nuestros tertulianos de hoy, que eso eran Bieito Rubido, el director del debate, y Luis Valcarce de Vox, de OK Diario. Estoy yo aquí liándome. En cualquier caso, el debate hoy publica un promedio de encuestas entre PP y Vox, que es lo que les quería contar, y es que el partido de Abascal ya ha hecho un primer análisis de la repercusión que estaría teniendo ese debate sobre la inmigración irregular y sobre todo esas declaraciones, digamos que subidas de tono o más subidas de tono que está haciendo ese partido en las últimas fechas, sobre todo en relación a los asuntos y los acontecimientos que se han producido en Torre Pacheco. Ellos están contentos con la repercusión que está teniendo y las encuestas así lo indican. Sí, según ese sondeo, los de Abascal conseguirían entre 47 y 49 escaños frente a los 33 de las pasadas elecciones. Vox está rentabilizando la inmigración ante el último CIS, que situaba este asunto como uno de los principales problemas de los ciudadanos, solo superado por la crisis económica. Los de Abascal conocen este caladero y no barajan aflojar el discurso migratorio ni desvincularlo del Partido Popular. Este fin de semana, Rocío de Mer denunciaba la cacería que sufren los que critican la inmigración. Desde los comunes, Candela López ha instado a Sánchez a que desencalle la regularización masiva de los inmigrantes. Impunidad y compadreo con las fronteras abiertas por parte de los que viven muy bien y muy tranquilitos y cobran además y sacan tajada del drama, y por otro lado cacería y persecución a quienes se rebelan, a quienes no están dispuestos a normalizar que cada día nos despertemos con violaciones, con machetazos y con palizas de los mismos traídos por los mismos. Pasa por decir basta ya a la paralización de la ILP de regulación ya, que en realidad lo que tiene que permitir son más derechos para 500.000 de vecinos y vecinas de nuestras ciudades, de todas estas personas en situación irregular que tienen que tener garantizados sus derechos, porque si no lo que acaba pasando es que acaban explotando más a estas personas por su situación irregular. Por lo tanto, nosotros le decimos al Partido Socialista que desencalle de una vez por todas la ILP de regulación ya para garantizar más derechos a estas personas. Es la mañana. Bueno, pues mi vida ha cambiado desde luego desde que uso RadarBot, nuestro nuevo orientador a la hora de conducir y que me lleva, es una aplicación maravillosa, 100% española, por cierto, que me avisa de todos los radares, los fijos del tramo, con una velocidad media, los puntos negros, me avisa absolutamente de todo. Ahora mis viajes, por ejemplo, a Teruel, a la tierra del jefe, son mucho más tranquilos porque sé que no me los va a amargar una multa. Así que si no queréis volver a esas vacaciones que son un auténtico desastre y que te llevas una multa de recuerdo, descargaos ya gratis RadarBot desde la tienda y las aplicaciones. Vamos al tráfico. Jaime Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A esta hora en Madrid hay tráfico muy lento en la M30 desde el puente de Vallecas hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. Además, permanece cortado el túnel de Conde de Casal en ambos sentidos hasta mañana, así como el acceso desde la A5 al túnel de la M30 en sentido entrada a Madrid. Recordamos también que hay un desvío por el Paseo de Extremadura. Mientras, en el centro de la ciudad, tráfico bastante fluido en Alcalá, Gran Vía y Princesa, y las mayores complicaciones se encuentran en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Comprobamos ahora cómo
se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada? Y van a encontrar dificultades por accidentes en la entrada ya a Barcelona por la AP7 en Sant Cugat del Vallès y en Alicante, la 31 en Monforte del Cid, dirección Albacete. Al margen de estas incidencias, tráfico lento de entrada a Madrid, la 4 en Pinto, la 42 en Getafe, A5 en Alcorcón y se complica también el acceso a Barcelona, C58 en Moncada y C32 en el entorno de Viladecans. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Son las 7:33 de la mañana, las 6:33 en las Islas Canarias. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio en este lunes 21 de julio. Les estamos contando la actualidad de la jornada, que viene marcada, como viene siendo habitual desde hace ya mucho tiempo, por la corrupción, esa corrupción generalizada que les decía yo a las 7 de la mañana que algunos no quieren ver. Siguiendo con esa entrevista con Javier Lambán hoy en el diario La Razón, en donde él alerta sobre el post-sanchismo, sobre ese sanchismo que querrá al mismo tiempo heredar a Sánchez y que será verdaderamente peligroso. Pues imagínense ustedes, si les estamos relatando y describiendo a Pedro Sánchez como una mutación de lo que fue Zapatero, imagínense ustedes una mutación a peor de lo que es Pedro Sánchez. Ya se nos ponen los pelos de punta. Bueno, en esa misma entrevista le preguntan por el sistema de financiación, ese cupo catalán que acaba de pactar, bueno, que se comprometió el Partido Socialista con el Partido Socialista de Cataluña para hacer, con Esquerra Republicana, perdón, para hacer presidente de la Generalidad a ella, y que es uno de los compromisos adquiridos y que ahora tienen que apoyar el resto de grupos y de socios parlamentarios del Partido Socialista. Le preguntan por esto a Lambán y él dice que es una mutación constitucional más, y tiene razón en el sentido de que es una manera de expulsar, de dividir a los españoles, de expulsar de alguna forma, independizar a Cataluña y de expulsar al resto de los españoles, haciéndolos no iguales ante la ley, que es lo que constata y lo que determina nuestra Constitución. El caso es que son muchas las voces que están alertando de la posibilidad de que Junts diga que no a ese pacto firmado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña y que sus exigencias sean máximas. A partir de ahí, lógicamente, Puigdemont podría tener la sartén por el mango. Hoy, por cierto, y déjenme que abra aquí un paréntesis, les vamos a hablar también más adelante de otra entrevista muy interesante e importante que se publica en la prensa, en este caso en el diario El Confidencial, que ha tenido ocasión de mantener una larguísima charla, José María Olmo en este caso, con Marcial Dorado, con el famoso narco que aparece en las fotografías con Feijóo y que siempre que quieren hacer oposición a Feijóo o meterle el dedo en el ojo a Feijóo sacan la fotografía, la famosa fotografía que llevan sacando años desde el Partido Socialista y que siempre se rumoreó y que siempre se comentó que fue Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Partido Popular, quien la sacó, quien la hizo pública. Bueno, pues es muy interesante lo que cuenta Marcial Dorado sobre esa fotografía y sobre su relación con Feijóo, pero especialmente sobre esa fotografía en esta larguísima entrevista en el diario El Confidencial, donde aparece otra figura, la de José Blanco. Él atribuye a José Blanco precisamente ese ofrecimiento que le hizo de dinero el Partido Socialista para soltar una bomba, dice textualmente, contra Feijóo antes de las elecciones generales. Él revela que fue José Blanco quien se acercó, digamos, a su casa y a su persona, así como algunos dirigentes del Partido Popular y finalmente el Partido Socialista, quienes contactaron con él para acabar con la carrera del actual presidente del Partido Popular. Él explica cómo esas fotografías realizadas hace ya muchísimos años, 30 años, estaban guardadas en un cajón en su casa. Antes no se utilizaban los teléfonos móviles, no se hacían fotografías con los teléfonos móviles, se hacían con las cámaras normales y corrientes de toda la vida, que luego llevabas a la tienda al carrete para revelarlo. No, pues esas fotografías estaban guardadas en un cajón y fueron adquiridas por los agentes que registraron su casa cuando se iniciaron los procesos contra él y luego finalmente fue juzgado, detenido, imputado, condenado y llevado a la cárcel, ¿no? Bueno, esas fotografías nunca fueron devueltas y se supone que esas fotografías son las que lógicamente llegaron a manos de quien llegó
y fueron mostradas durante los años posteriores, como hemos presenciado. Bueno, como les digo, interesante esta entrevista que luego podremos abordar en el tiempo de tertulia con más detenimiento. Por cierto, que él va a recurrir también su condena, porque él insiste en que él no es un narcotraficante, a pesar de que se ha pasado más de 10 años de su vida en prisión. Bueno, les comento al respecto de este asunto que nos trae, que es el del cupo catalán, que tanto Junts como Esquerra están divididos en este caso, uno más, por el cupo en Cataluña. Descartan dar su apoyo de momento a esa financiación singular, así denominada y acordada con el Gobierno, y exigen más concreción a los socialistas. Vamos a resumir estas noticias con Elena de Blas y con Vanessa Vallecillo. Vanessa, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. La financiación singular en Cataluña podría frustrarse por esa división. Los de Puigdemont no ven recorrido al papel acordado e insisten en que si la norma se queda así no se aprobará. Los separatistas exigen mucha más concreción y un calendario claro con el objetivo de llegar a un cupo catalán completo, siendo este, dicen, un concierto similar al de País Vasco y Navarra. El Tribunal Constitucional también ignora las exigencias del prófugo Puigdemont para volver a España. El orden del día del pleno de este martes no incluye la petición del expresidente para suspender la orden de detención que pesa contra él, ante la negativa del Supremo de amnistiar el delito de malversación por el que está procesado. Desde el órgano puntualizan que no se trata de una petición con una afectación tan inmediata de derechos fundamentales, por lo que es previsible que se debata en septiembre. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda mañana en ese pleno. De momento, el plan del Partido Popular contra el Gobierno de Sánchez pasa por una gran ofensiva para arrinconar al Ejecutivo en esa materia de corrupción. Por un lado tenemos la Cámara Territorial, el Senado, donde van a seguir desarrollándose esas comparecencias. Mañana, por cierto, el empresario navarro, que estaría en contacto directamente con Santos Cerdán y que fue, bueno, pues una persona que influyó muchísimo en los pactos que se desarrollaron tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con los proetarras de Bildu. Mañana pasará por el Senado, pero por otro lado también tenemos esa operación conjunta liderada por la nueva portavoz de los populares en el Congreso, en donde, bueno, pues se van a presentar diferentes iniciativas y preguntas parlamentarias precisamente sobre los diferentes casos de corrupción que afectan al Gobierno. Uno de ellos, por ejemplo, el caso Paco Salazar, el exalto cargo de Ferraz acusado de acoso sexual por varias mujeres. Los populares aumentan la presión sobre los socialistas presentando una batería conjunta de preguntas en la mesa del Congreso, pidiendo al Gobierno que dé explicaciones sobre lo sucedido con él mientras trabajaba en Moncloa y las garantías de confidencialidad para evitar represalias en el caso de formular una denuncia interna. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Funes, ha asegurado que si Feijóo llega a ser presidente del Gobierno, derogará todas las leyes del actual Gobierno de Sánchez, tal y como ya adelantó Miguel Tellado hace unos días en este programa. El PP subraya que lo hará en unos primeros 100 días de Gobierno, ya que consideran que las normas aprobadas por el Ejecutivo Socialista rompen con la igualdad de todos los españoles. Escuchamos a Carmen Funes. Si hay algo que ha quedado absolutamente claro, es que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al Palacio de la Moncloa, va a derogar todas las leyes y todas las reformas que ha puesto en marcha Pedro Sánchez que rompen con la igualdad de los españoles. Lo haremos en los 100 primeros días. El Papa ha pedido este domingo que no se justifique la guerra de Gaza, ha pedido el fin del conflicto y ha expresado su dolor por el ataque israelí a la parroquia católica de la Franja, que se saldó con varios muertos, asegurando que esta solo es una de las continuas ofensivas contra la población civil y los lugares de culto. El Papa ha insistido también en la necesidad de proteger a los lugares sagrados, dejando atrás la violencia y el odio. Tal acto, lamentablemente, se suma a los continuos ataques militares contra la población civil y sitios de culto en Gaza. Exijo nuevamente el cese inmediato de la barbarie de la guerra y que se alcance una resolución pacífica del conflicto. Bueno, y en Ucrania ya saben ustedes que Trump ha dado 50 días más a Putin para que siga masacrando al pueblo ucraniano y siga adquiriendo territorios en Ucrania. Hoy, por cierto, vamos a hablar a partir de las 8 de una cuestión fundamental de la que muy poco se está hablando y que viene a colación de un grandísimo reportaje que publica en su último número la revista Time al respecto de los miles de niños ucranianos secuestrados por las fuerzas rusas, precisamente para establecer presión sobre Ucrania. Estamos hablando de miles de pequeños que bien están siendo sustraídos de los orfanatos o de sus casas o directamente de las guarderías y que están siendo llevados a Rusia sin su voluntad, lógicamente sin que su voluntad así lo requiera,
donde se les está lavando el cerebro y en donde, bueno, pues las autoridades rusas además los presentan como, digamos, un acto de solidaridad del pueblo ruso con el pueblo ucraniano, porque están acogiendo a esos niños a los que, por ejemplo, se les dice que su país ha desaparecido, que en su país si regresan a él van a pasar hambre, que no van a tener a nadie que les cuide. En fin, estamos hablando de miles y miles de niños ucranianos, como les digo, que han sido secuestrados y de los que prácticamente nadie habla. Luego, a partir de las 8 vamos a abordar esta cuestión, pero ya les digo que la situación en Ucrania es esta y de momento 50 días por delante que se van a hacer muy, pero que muy largos. Sí, el objetivo es añadir el máximo territorio posible antes de que acabe el plazo. Esta noche se han producido nuevos bombardeos con drones contra Ucrania que han conseguido interceptar al menos 25 de los casi 60 artefactos enviados por Putin. Con un frente agotado, Moscú estaría reclutando voluntarios de países africanos, mientras que Kiev estaría engrosando sus filas con militares colombianos. Y en deportes, en el libre por equipos del Mundial de Natación Artística, la selección española se ha hecho con el bronce. 12 años después, el equipo dirigido por Andrea Fuentes vuelve a las medallas. El conjunto español se ha quedado apenas a 13 puntos de la plata en un podio que completan China y Japón, y con este ya son 3 metales conseguidos por España en los mundiales de Singapur. Además, Denis González se ha convertido en el primer hombre de la historia que se sube a un podio de equipo en un certamen de este calibre. Pues enhorabuena para este equipazo. Nos vamos a ir a la Mutua. ¿Qué nos traes, Vanessa? Pues Rosana, desde luego yo intento ahorrar, pero es que no lo consigo. Por ejemplo, tenía todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez me subían más el precio, o sea que me tenían contenta. Así que he decidido irme a la Mutua. ¿Qué por qué? Pues porque si te vienes a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Y ahora la prensa económica. Es la mañana. Bueno, Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo se nota quien regresa de sus vacaciones? Ese color absolutamente, vamos, sí. Privilegiado que traes. Bueno, en fin, bienvenido. Pero ya estamos aquí y además muchísimo, con menudo menú tenemos. Sí, menudo menú, y además luego a partir de las 9:15 aproximadamente, después de la bolsa, te vas a quedar con nosotros si nos haces el favor para volver otra vez a recordar aquellos tiempos pasados que desde luego nunca fueron mejores, pero que, bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Volver otra vez a recuperar, a hacer un poco de memoria, porque aquí en esta casa sabemos bien de lo que estamos hablando estos días y tú especialmente, ¿no? Sí. Estamos refiriéndonos a Montoro, el equipo económico, efectivamente, y toda la gente que... tengo muchas cuestiones que preguntarte y muchas preguntas, muchas dudas, y quiero saber tu opinión porque sé que eres la persona en esta casa más acreditada y más preparada para responderla. Muchas probablemente. Gracias. Bueno, hoy en Libre Mercado, ¿con qué vamos? ¿Con qué titulares vamos? Bueno, pues tenemos 2 asuntos muy importantes y que no podemos perder de vista. Uno de ellos tiene que ver con la venta de la libertad de los españoles, de la igualdad de los españoles ante la ley, ante la hacienda pública, y que tiene que ver con la insultada Andalucía. Lo firma Carlos Cuesta, dice: la insultada Andalucía ya tiene más declarantes de IRPF que Cataluña, pero pagará el cupo de Sánchez y Montero. Sabemos que ya se ha efectuado esa placet que necesitaba esta medida para regalar la hacienda pública catalana, para que todos los españoles paguemos religiosamente las coimas que se ha pactado entre Sánchez y los independentistas y los separatistas en Cataluña, para que puedan contar con su propia hacienda. Nosotros vamos a tener que pagar esto y lo que hace Carlos Cuesta en este caso es hacer un cómputo, a ver qué es lo que está pasando en Andalucía, cuánta gente, cuántas empresas, cuánta actividad, cuánta riqueza genera Andalucía versus lo que está haciendo Cataluña. Recordando además aquellas declaraciones de todos los separatistas que en el tiempo que llevamos en este país han sido, y que se han referido a Andalucía como una región donde la gente no hacía nada, donde eran vagos redomados, donde eran casi una especie inferior, donde no se hacía nada más que estaban sostenidos por la generosidad de los catalanes. Bueno, pues una comunidad donde ya se genera mucha más riqueza y actividad de lo que... Desde luego a Moreno se lo están poniendo en bandeja, especialmente también la vicepresidenta. En cualquier caso, bueno, hay otra noticia, llevamos otra noticia, me parece que bastante importante, de calado, y es esa auditoría que sí que encargó Sánchez y de la cual no dijo absolutamente nada, ¿no? Sí, y de hecho son Cerdán y Koldo quienes desvelan que el PSOE de Sánchez ya hizo una auditoría, pero no les recriminó ningún tipo de pago con la empresa Acciona en este
caso después de las adjudicaciones que se iban produciendo. Dice el señor Sánchez que no hay problema, aquí en el PSOE en cuanto hay un caso de corrupción se expulsa a quien convenga y habrá que hacer una auditoría. Bueno, la auditoría ya se hizo y lo que resultó de esa auditoría es pelillos a la mar. Aquí se hace un informe. Claro, es que lo de las auditorías depende de quién lo haga y cómo se haga. Esto es como la auditoría de Óscar Puente en Transportes, ¿no? Ah, no, claro. Claro, pero supuesto. Parece que efectivamente uno dice, vamos a hacer una auditoría y ya, wow, auditoría. No, o los famosos comités de expertos para tomar medidas. No, me busco unos expertos y no dicen lo que yo quiero, me buscaré los del otros. COVID, mira, todavía los estamos buscando. Sí, no, bueno, y luego además con resultados, tanto las auditorías como los informes de expertos, consultivos. No van a ser decisorios a la hora de tomar una determinación. Bueno, pues estas son las dos informaciones que trae Libre Mercado, pero tenemos mucha tela que cortar en el ámbito económico. Parece que en verano se para todo, pero no. Bueno, en dame este dos caso. titulares. Expansión. BBVA podrá subir la OPA con el dividendo extra por TSB, por la venta de TSB. Va a poder subir, todavía no está tomada la decisión, pero va a poder subir la oferta que hace por Sabadell en 50 céntimos por acción. Veremos si finalmente decide poner esto en marcha y ver si los accionistas de Sabadell consideran que esto cubre sus expectativas. Y en El Economista, también importante, Indra pujará por Iveco Defence en julio con Leonardo y Rheinmetall. Desde que Escribano tomó las riendas de Indra, parece que está decidido a comprarlo absolutamente todo, está decidido a hacer de Indra como le gusta el decir, un gran campeón nacional y bueno, pues en estas está involucrado. En 5 días llevan un titular relativo a Montoro, del que luego hablaremos. Lo que pasa es que si quieres lo comentamos, aunque los lunes es la misma portada del diario El País. Los lunes no salen en papel. El Montoro rebajó 2.200 millones el recorte previsto a clientes de su antiguo despacho. Sí. Eso es. Bueno, pues luego lo vamos a comentar. Desde luego lo comentamos. Muchas gracias, bienvenido de nuevo otra vez. Gracias, te escuchamos Rosana, con la apertura de la bolsa y luego ya te quedas con nosotros, con Vito y con Luis en la tertulia. Ahora se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad. De regreso, más información. Vamos a ir con esa entrevista especial que vamos a hacer con una consultora de medios de comunicación, con una profesora, una traductora ucraniana muy reputada, que además tiene un canal en YouTube muy interesante y que les vamos a recomendar. Y vamos a hablar de esos niños robados, niños ucranianos raptados, llevados a Rusia, de los que nadie habla y que hoy se habrían convertido en la principal moneda de cambio para Vladimir Putin. Es un caso preocupante porque se ha dejado de lado en ese proceso de negociación establecido entre Rusia y Ucrania y es muy preocupante, lógicamente, para Ucrania y para, lógicamente, su presidente, para Zelensky, que está insistiendo en llevar este tema a la actualidad pública internacional para que nadie se olvide de esos miles de niños secuestrados y robados por las autoridades rusas. En unos instantes. Es la mañana. Es radio.